Hola, soy Pablo Moratinos, analista digital y embajador de marca de SiteGround. En esta 12ª lección del curso de Analítica Digital para Negocios Online de SiteGround vamos a conocer una de las mejores herramientas para analizar de forma cualitativa la actividad de nuestro sitio online, Microsoft Clarity. ¡Vamos allá! De todas las herramientas de análisis cualitativo de que disponemos actualmente, Microsoft Clarity es sin duda una de las más importantes. No vamos a obviar que probablemente la primera de las razones sea que se trata de una herramienta gratuita, pero también hay que valorar que una gran empresa como Microsoft está detrás de ella y ha invertido una cantidad muy importante de recursos en mejorar o en añadir sus funcionalidades relativas a Machine Learning e inteligencia artificial, y esto se nota cada vez más en cada paso que da la evolución de la herramienta. Para trabajar con Microsoft Clarity simplemente debes registrarte de manera gratuita y a partir de ese momento podrás añadir tantas propiedades como te interese. En este caso, Clarity se refiere a cada sitio web como un proyecto, no como una propiedad, donde podremos analizar, como decía al principio, datos de tipo cualitativo. Es muy importante conocer cuantificar las interacciones de los usuarios con nuestro sitio, pero también es muy importante entender el porqué de esas interacciones y cómo podemos mejorarlas. En ese terreno de juego es donde se mueve Microsoft Clarity. Nosotros vamos a iniciar sesión y vamos a crear un nuevo proyecto para trabajar con Analiza con SiteGround con nuestra página de pruebas. En mi caso yo inicio sesión mediante Google. Y lo que voy a hacer es añadir un nuevo proyecto desde aquí. Lo agregamos a nuestra carpeta. Y ahora lo que vamos a hacer es instalar Clarity, instalar el script de Clarity en nuestro sitio. Y de nuevo para esto nos va a ayudar nuestro querido Google Tag Manager. Como puedes ver, existe una manera de hacerlo directamente en WordPress, para ello se utiliza un plugin, pero como nosotros queremos que los códigos, el script de Clarity también pase a través de nuestro plugin de cookies, vamos a apoyarnos en Google Tag Manager, que para eso lo tenemos. Entonces lo que necesitamos es nuestro código de seguimiento. En este caso, el código de seguimiento se basa fundamentalmente en un número de identificación, que es este que aparece aquí. Bueno, una posibilidad de hacer esto simplemente sería irnos a Google Tag Manager, crear una etiqueta de tipo HTML y pegar este código que tenemos aquí. Pero podemos resolverlo de otra manera, que es directamente en Google Tag Manager, ir a añadir una nueva etiqueta. Esta etiqueta le vamos a llamar Clarity Config. Siguiendo un poco la nomenclatura de la etiqueta de Google Analytics 4, siempre es muy recomendable que utilicéis aquí alguna taxonomía, alguna forma de estructurar los nombres de las etiquetas, porque puede llegar un momento en que tengáis tantas etiquetas que sea difícil organizar la información. Y ahora lo que vamos a hacer es añadir una etiqueta, y aunque entre las etiquetas destacadas o nativas de Tag Manager no aparece Clarity, si la buscáis aquí, veis que no hay ninguna. Si nos vamos a las plantillas comunitarias, podéis comprobar cómo sí que existe una plantilla de Clarity. Bueno, en realidad existen varias, pero una de ellas es la oficial, esta que tenemos aquí. Yo os invito a instalar la oficial. Añadimos a nuestro espacio de trabajo, eso quiere decir que va a estar disponible para nosotros. Y aquí la tenemos. Y lo único que necesitamos hacer es añadir el identificador de proyecto, que lo hemos visto aquí en el código, recuerda. Ahí está. Es este identificador que aparece aquí. Lo pegamos aquí. ¿Y dónde queremos que funcione la etiqueta? Pues normalmente queremos que sea en todo el sitio. Lo cargaremos con el activador All Pages o todas las páginas. Si hay alguna página en la que no quieras que funcione, pues podemos añadir una excepción. Imagínate que hay una página, pues no sé, de cuenta privada de los usuarios o algún sitio donde quieres que se mantenga más la privacidad de lo que están haciendo. Para ello añadimos la excepción de esa página. Una vez que lo tenemos, guardamos. Y directamente lo único que necesitamos hacer es enviar, publicar nuestro contenedor. Y listo. A partir de ese momento, nuestra página funcionará ya, o en nuestra página funcionará ya el script de Microsoft Clarity. Una vez que lo tenemos, volvemos para atrás y ya podríamos irnos directamente al panel, que es el espacio donde vamos a trabajar.
Evidentemente, Clarity no puede consultar datos de manera recurrente. Bueno, no recurrente, sino de manera retroactiva. Es decir, los datos que se han producido antes de que instaláramos el script. Por tanto, aquí no vamos a poder ver nada hasta que no empiecen a pasar algunas horas. Para poder mostrarte cómo funciona Clarity por dentro, vamos a utilizar otro proyecto, en este caso el proyecto de mi blog, y esto es lo que veríamos en el panel una vez que ha sido instalado nuestro script. Que por cierto, si en algún momento necesitas volver a recuperar el identificador del script por algún motivo, si tienes alguna duda, siempre tendrás aquí en la pestaña de configuración la información general de tu proyecto con el identificador de proyecto. Aquí lo tienes, es este, ¿vale? Por supuesto, si te vas a la página de configuración, podrás repetir cualquiera de los métodos de instalación y aquí obtener el código de seguimiento donde está bien todo el código si lo necesitas para pegarlo directamente en tu sitio web o bien solamente el identificador del proyecto, ¿vale? Volvamos al panel. Bueno, ¿en qué consiste el panel de Microsoft Clarity? Bueno, vas a ver que se divide en varias tarjetas. Desde hace algún tiempo Microsoft Clarity está perfectamente, bueno, no perfectamente, pero está bastante bien traducido al español. En ellas nos encontramos diferentes herramientas y la mayoría de ellas tienen aquí pequeños globos de información que te van a ayudar para entender bien qué significa cada una de las métricas. Porque vas a poder ver que algunas métricas no son las habituales que encontramos en Google Analytics, sino que tienen otro significado o utilizan quizás un nombre un poquito diferente. Nos vamos a encontrar con algunas métricas de tipo cuantitativo, como por ejemplo estas que vemos aquí de todas las sesiones, la cantidad de páginas que se consumen por cada sesión o la profundidad de desplazamiento. La profundidad de desplazamiento no es más que el scroll y en este caso nos está dando una media del scroll que se produce en todo el sitio. Esto quiere decir que cuando se consulta una página, de media en el sitio se hace un scroll del 57% de dicha página. Además podemos ver la media de tiempo invertido por los usuarios en nuestro sitio. Los usuarios que entran a nuestro sitio presumiblemente pasan 1,7 minutos de tiempo activos dentro del sitio. Activos quiere decir que están consumiendo el contenido, moviendo el ratón, realizando algún tipo de interacción. Tenemos una información más o menos en tiempo real con los usuarios activos, la cantidad de usuarios distintos que tenemos, y vamos a poder ir viendo cuál es el origen de estos usuarios y sobre todo una de las funciones que son más interesantes, que vais a ver que va a aparecer en varias de las tarjetas que estamos estudiando, son las grabaciones, que son grabaciones de lo que el usuario veía en su pantalla que coinciden con la temática de la tarjeta que estamos consumiendo. Ahora un poquito más adelante volvemos sobre esta idea. ¿Qué tenemos en la tarjeta de información de contenido? Bueno, pues en ella vamos a conocer cómo es el tipo de lector que tenemos en nuestro sitio. Vamos a ver que tenemos lectores que leen solamente una página, un artículo, y se van. Después lectores que leen entre 2 y 3 páginas y terminan yéndose, estos son los lectores de tipo casual, y luego los lectores de tipo grave, que son aquellos que leen más de 3 páginas en nuestro sitio. Fíjate que a la derecha de cada uno de esos tipos de usuario tenemos un icono para ver sus grabaciones de usuario y un icono para ver sus mapas de calor o mapas térmicos. Es decir, podemos utilizar este elemento como segmentación para ver la información de aquellos usuarios que solamente cumplían este parámetro. Por ejemplo, si yo quiero estudiar cuáles son los usuarios o cuál es el comportamiento de los usuarios que consumen 2 o 3 páginas, pues directamente puedo ir a ver este tipo de informes donde estará segmentado eso. Además podemos ver aquellos usuarios que han leído la mayor parte del artículo o solamente aquellos usuarios que han visto en lo que es el contenido above the fold, que es aquello que está por encima del scroll y han abandonado el sitio. Además tenemos algunos, esto que llaman llamadas a claridad, que me parece un poco lamentable en la traducción, la verdad, que son algunos insights que la inteligencia artificial, el Machine Learning de Microsoft Clarity, te llama la atención sobre ellos. En este caso nos está diciendo que los usuarios de macOS tienen una vez más probabilidad de tener sesiones en las que un artículo fue leído hasta el final que los usuarios de Windows. Pues esto quiere decir que es exactamente lo mismo. O que el 88% de los lectores 1, es decir, los lectores de tipo proceden de Chrome. Bueno, aquí irás viendo que van apareciendo pues de vez en cuando algunas insights interesantes y otras veces pues insights un poco basura como estos que tenemos aquí. Más cosas que tenemos. Y os voy a hablar ahora de métricas específicas de de Microsoft Clarity, que son particularmente interesantes, que son esas que tienen que ver, como decía antes, con la calidad del tráfico, la calidad del comportamiento de los usuarios. Siempre calidad en el sentido de la calidad que ofrece nuestro sitio, no la calidad que tienen los usuarios.
Por una parte tenemos los clics fallidos, que son clics que se realizan en el sitio y que no tienen ningún tipo de utilidad. Por ejemplo, si yo hago clic en esta sección de la tarta y ese clic no hubiera servido para nada, ahora me ha hecho aquí un segmento y estoy viendo solamente ese detalle. Fíjate que aquí arriba se ha aplicado ese segmento, los clics fallidos, lo voy a desactivar y eso me lleva al mismo sitio. Pero imagínate que hubiera hecho clic en un espacio, por ejemplo aquí en el número, hago un clic, no sucede nada. Estos clics que estoy haciendo aquí se llaman clics fallidos y son clics que no tienen ningún tipo de funcionalidad. Eso digamos que se interpreta como un problema de experiencia de usuario, porque hay algo en ese elemento que hace pensar al usuario que puede hacer clic en ello. Puede tratarse de que quizás es un texto destacado que tiene una apariencia de enlace, o tenemos una cajita de un color que parece que simula un botón y no nos dimos cuenta al diseñarlo, o no aplicamos la funcionalidad al botón y entonces los usuarios están haciendo clic y esos son clics fallidos. Entonces lo que puedo hacer es ver las grabaciones donde se han producido esos clics fallidos e identificar cuáles han sido. Además tenemos aquí debajo otra métrica que son los retrocesos rápidos, que estos son accesos a un contenido, a un cargas de una página, que terminan de forma abrupta muy rápidamente navegando hacia atrás con el navegador, utilizando el botón de navegar hacia atrás. Esto indica que el usuario ha accedido a un espacio de nuestro sitio, pero el contenido que se ha encontrado no era el que él esperaba. Y de esa manera vuelve al punto anterior y vuelve a iniciar la navegación. Esto refleja también, de nuevo, una experiencia de usuario negativa porque, de alguna manera, hemos hecho una promesa al usuario en un enlace que luego no hemos sido capaces de cumplir con la necesidad que el usuario quería cubrir. Los clics continuos o clics de rabia son esos clics que, los típicos que hay un botón que no funciona y terminas haciendo algo así. Haces varios clics, un poco por eso se llama clics de rabia, ¿no? Porque son esos clics rabiosos en los que haces dos clics diciendo, esto no funciona. Vale, pues eso es evidente que también identifica problemas en nuestro sitio. Pues esos clics continuos o clics de rabia también podemos verlos mediante las grabaciones. Aquí estamos viendo que en este periodo de tiempo, últimos 3 días, que por cierto lo voy a cambiar, en lugar de los últimos 3 días vamos a escoger los últimos 30 días. Hemos tenido un 0,82% de sesiones con clics de ira. En este caso, 6 sesiones en las que ha habido clics de ira. Más métricas propias de Microsoft Clarity. El desplazamiento excesivo. ¿El desplazamiento excesivo qué es? Bueno, pues son esos movimientos de scroll que son un poco raros, ¿no? Que no son naturales. Por ejemplo, este desplazamiento de scroll acompañando a la lectura sería natural, pero este scroll, imagínate que quiero ir al pie de página, no veo lo que encuentro, vuelvo a la parte de arriba, vuelvo a ir al pie de página, ahora vengo aquí, vuelvo al pie de página. Este scroll no es natural. Este scroll que estoy haciendo ahora no es natural. ¿Qué sucede? Que eso se marca como desplazamiento excesivo, en este caso 0,14 sesiones tiene un desplazamiento excesivo, e indica, si tienes un valor alto, que puede haber que el contenido o la forma en la que se muestra el contenido de la página pues no tiene sentido, o haces una promesa que no puedes cumplir o que no cumples y el usuario trata de encontrarla a lo largo del contenido, o de alguna manera hay un motivo por el cual el usuario está buscando la información y no la encuentra. Esto es interesante porque podríamos encontrarnos, imaginaos que tenemos una página muy larga, un artículo con muchísimas palabras, imagínate un artículo con 10.000 palabras, y tenemos un tiempo altísimo de permanencia, por ejemplo, pues no sé, 2-3 minutos, y pues bueno, tú estimas que el contenido está bien y que satisface al usuario porque la permanencia es alta, ¿no? Por ejemplo, esto lo podríamos ver en Google Analytics. Dices, bueno, pues esto satisface a los usuarios porque pasan mucho tiempo en el sitio. Y de repente nos vamos a Clarity y descubrimos que en esa página donde hay tanto tiempo de permanencia tenemos un desplazamiento excesivo súper elevado, que la mayor parte de los usuarios hacen muchos movimientos de este tipo. Bueno, pues la evaluación de esas dos métricas nos indicaría que el usuario pasa mucho tiempo porque le importa mucho lo que está buscando, pero no lo encuentra, y por eso está haciendo esos desplazamientos excesivos. Es decir, está mucho tiempo porque el texto es largo, pero luego el desplazamiento es muy, muy impulsivo y refleja de alguna manera que están muy interesados en el contenido, pero que no terminamos de satisfacer. Si además viéramos que hay una métrica de clics de salida muy alta en esa página en concreto, pues de alguna forma estaría dándonos una advertencia de que ahí tenemos un problema. Fíjate cómo al recargar la página han cambiado las llamadas a la claridad, y aquí sí que tenemos una métrica que es algo más interesante, que me dice que los usuarios de PC tienen 11,2 veces más probabilidades de tener sesiones en las que un artículo fue abandonado en el titular que los usuarios de mobile. Es decir, el lector de la versión de escritorio es mucho más probable que abandone el artículo solamente viendo el titular que los usuarios de mobile, que tienden más a leer el artículo.
Aquí habría que valorar un poco si los resultados de búsqueda en mobile están mejor ajustados a las necesidades del usuario, o bueno, o que si el usuario desde mobile hace un cierto scroll antes de abandonar, que no hace el usuario de escritorio, a pesar de que los dos abandonen igual. Bueno, pues eso sería interesante. O también me está diciendo que el 12% de las sesiones en las que un artículo fue leído hasta el final proceden de Chile. Pues igual resulta que si esto está por encima de la media, en este caso tendríamos que ver si es así. Tenemos valores absolutos en comportamiento de lectura, pero habría que evaluar un poco el porcentaje de la media para ver si la media de Chile es un poquito superior. Bueno, esto quizás en algunos casos pueda tener sentido a la hora de analizarlo. Como decía, entre las métricas de propias nativas de Microsoft Clarity vas a encontrarte con algunas dimensiones y métricas pues, un poco comunes a las que teníamos en Google Analytics, ¿no? Es interesante, sobre todo, si no estás utilizando Google Analytics, pues para que tengas esa información desde aquí, lo utilices un poco como dashboard de control. Vas a ver cuáles son las fuentes, los referentes, las páginas que están enlazando a tu sitio. Vas a poder ver cuáles son las páginas más populares y ver en esas páginas no solamente el número de visitas o de sesiones que han recibido, sino cómo son los mapas de calor, de consumo de esas páginas vistas, los dispositivos de acceso al sitio, si tienes errores de JavaScript, esto es muy interesante, si tu página está arrojando errores de JavaScript lo vas a poder ver aquí, cuáles son los exploradores usados, los sistemas operativos o los países y regiones con mayor cantidad de accesos. Una de las cosas más interesantes de Microsoft Clarity es todo lo que tiene que ver con la segmentación, porque es muy sencilla de hacer, se hace todo mediante desplegables. Por ejemplo, ahora mismo estamos viendo un análisis general de nuestro sitio, pero imagínate que queremos ver el tráfico mobile desde España. Pues para eso nos vamos a los filtros, desplegamos, mantenemos nuestro periodo de análisis, en este caso 30 días. Vamos a escoger que queremos tráfico de mobile y vamos a escoger que el país sea España. Aplicamos y ahora toda la información que vemos aquí provendría o estaría solamente cogiendo país, España, dispositivo móvil, periodo de tiempo, últimos 30 días. Y tendríamos información muy segmentada de todo esto, ¿vale? Estos filtros son bastante poderosos. Fíjate que además de eso, podríamos estar filtrando el explorador o el sistema operativo. Podríamos filtrar aquellas acciones sobre las que queremos realizar un estudio, donde se han producido los clics continuos, los clics fallidos, los desplazamientos excesivos o los retrocesos rápidos, incluso todo a la vez. Qué tipo de acciones ha realizado el usuario, si ha escrito un texto, por ejemplo. Si estamos analizando comportamiento en formularios, pues esto sería una forma de seleccionar solamente aquellas sesiones donde se ha empezado a escribir en un formulario. Incluso gente que ha escrito que ha hecho clic sobre determinado texto en nuestro sitio para analizar solamente el comportamiento en algunos botones, o no sé, el tipo de lector que veíamos antes, si ha leído solo un artículo, 2 o 3 o más de 3, comportamiento de lectura. Bueno, como ves, tenemos un montón de posibilidades. Lo interesante de todo esto es que si tú haces un uso, digamos, habitual de determinada combinación de filtros, que puede ser un poco farragoso tener que estar haciendo la selección cada vez que quieres venir a analizarlo, puedes guardar cualquiera de estos filtros. Voy a complicar, voy a decir aquí que quiero que sea PC para que tenga algo más de tráfico, y todos aquellos en los que se hayan producido o tipo de lector mejor que sean lectores casuales. Aplico. Aquí tengo mi segmento. Imagínate que te gusta consultar este segmento con cierta frecuencia. Bueno, pues en lugar de tener que ir generándolo cada vez que lo vamos a usar, guardamos el segmento. Decimos que lo guarde como un segmento nuevo. Metemos el nombre. Vaya PC casual. Y guardamos. Y ahora, cada vez que queramos seleccionar este segmento, en el caso de que estemos voy a borrar todos los filtros, vale. Imagínate que entras en tu página la semana que viene, en tu proyecto, y quieres cargar este segmento, pues simplemente vienes aquí, escoges el segmento y se activará. Y puedes guardar tantos segmentos como quieras, y de esa manera saltar de un segmento a otro y establecer el análisis, ¿vale? Vamos a eliminar la segmentación para tener un poco más de datos. Y vamos a ver ahora lo relativo a las grabaciones. Vamos a suponer que podríamos ver todas las grabaciones del sitio simplemente haciendo clic aquí, ¿vale? De esta manera tendríamos todas las grabaciones que se han producido en el sitio. Pero podríamos ver
ir a tratar de hilar un poquito más fino y ver aquellas sesiones donde se han producido clics continuos, clics de rabia. Vamos a grabaciones de clics continuos y vamos a buscarlas ahora para ver qué es lo que podemos encontrarnos. Aquí tendrás un listado con las grabaciones, vas a tener el detalle de por dónde, por qué página entró el usuario y por qué página salió, cuántas páginas vio, cuál fue la duración de la sesión, cuántos clics se produjeron, la naturaleza de tecnología del dispositivo y el origen geográfico. Entonces, si hacemos clic de ese listado que podríamos llegar a ver aquí, vamos a cargar los últimos 30 días para que tengamos más datos. Ahí tenemos unas cuantas, fíjate que tenemos la duración de la sesión, la duración activa y la duración total. Hacemos clic en la sesión y se nos va a cargar aquí lo que el usuario ha estado haciendo. Fíjate qué interesante es esto, que estamos espiando de alguna manera lo que el usuario hizo en la página. Aquí tenéis un checkbox que podéis marcar para omitir la inactividad cuando el usuario ha estado parado. Por ejemplo, cuando el usuario ha abandonado la página para ir a ver otra pestaña del navegador, pues se produciría un salto en la línea de tiempo que veis aquí abajo, de la línea de reproducción del vídeo. Y dentro de la línea de reproducción vais a ver los eventos en los que han sucedido los aspectos que estamos analizando. En este caso, los clics continuos. Entonces podemos saltar hasta ese punto. Fijaros que aquí nos indica que el usuario abandonó 3 minutos el sitio. Estamos viendo esos clics continuos. Por algún motivo el usuario pensaba que ahí podía hacer clic o que tenía alguna posibilidad de hacer clic en ese titular. ¿Vale? Pues ahora una de las cosas que podríamos hacer sería filtrar todas las páginas que coinciden con esta URL y ver las grabaciones de sesiones de usuario donde haya habido clics de rabia en esa página y ver qué es lo que está sucediendo. Aquí tenemos otra grabación con otra página y vemos que aquí están esos clics de rabia. Vamos a ir hasta ellos. Veamos dónde se están produciendo. Si quieres explorar o espiar, por decirlo de alguna manera, toda la navegación del usuario a mayor velocidad, lo puedes hacer así para que sea un poquito más ágil la reproducción, no tengas que estar esperando tanto. Cambias la velocidad de reproducción. Bueno, pues aquí estábamos viendo un poco lo que estaba haciendo el usuario en esa fase, ¿eh? Si no nos queda claro, lo podemos volver a ver. Aquí yo creo que el usuario estaba copiando contenido, seguramente estaba copiando el contenido para guardarse los apuntes o para copiar el post o alguna cosa de este tipo. ¿Vale? Bueno, pues así es como funcionan las grabaciones. Esto es muy interesante porque de alguna manera nos permite evaluar realmente cómo consumen los usuarios el contenido de nuestra página de forma muy real, no imaginarlo, sino ver exactamente cómo lo consumen. Estos usuarios se mantienen de forma anónima, es decir, no podemos identificarlos de ninguna manera, pero sí que se les asocia una identificación, un ID de usuario. En este caso, si vamos a la información de la sesión, fíjate que tenemos aquí este ID de usuario. Pues este ID de usuario puede ser aplicado como filtro, de tal forma que podríamos volver a nuestro panel, añadir aquí dentro de nuestros filtros el identificador del usuario, aplicarlo y ver el comportamiento, ver los detalles de comportamiento de ese usuario en concreto, ¿vale? Si es que se ha recogido algo, ¿eh? En este caso, en este periodo no se ha recogido ningún comportamiento de ese usuario, pero sería una fórmula para ver exactamente los detalles generales del comportamiento de ese usuario, ¿vale? Creo que esto es realmente muy, muy interesante. Quitamos los clics continuos y lo que tendremos ahora es un listado con todos los comportamientos de todos los usuarios y podrás cargar el que a ti te interese. Además de estar viendo vale. Estamos viendo a 12 a 4 por y eso hace que vaya tan rápido que ni siquiera haya podido verlo. Es importante que entiendas que esto supone una vulneración de la privacidad del usuario muy importante y que deberías avisar a tus visitantes dentro del aviso legal, dentro del apartado de protección de datos, deberías informarles de que se están grabando sus sesiones de usuario de manera anonimizada o a través de Microsoft Clarity. Hay un detalle importante que es que cuando haya usuarios que estén escribiendo en un formulario de contacto, por ejemplo, de tu sitio, se va a enmascarar toda la parte en la que escriben su nombre y su correo electrónico, para que no puedas verlo en la grabación porque sería una fórmula de identificar quiénes han sido, ¿vale? Eso es una forma de protección del propio Microsoft Clarity. Vamos ahora con los mapas térmicos.
Por cierto, que para acceder a mapas térmicos vamos a aplicar un filtro, vamos a irnos al panel y vamos a buscar solamente los mapas térmicos de las páginas más populares, en este caso esta, ¿vale? Las más populares en este periodo de tiempo de análisis. Para los mapas térmicos tenemos principalmente tres fórmulas de visualización: los mapas de clic, los mapas de desplazamiento de scroll y los mapas de área. Y podemos aplicarlo de forma segmentada tanto a PC, tableta como mobile, ¿vale? Este mapa de clic lo que me está indicando son los espacios que han recibido o qué clics han recibido los espacios de nuestro sitio. Y fíjate cómo vamos a ver que tenemos algunos puntos de color azul. Eso indica sitios que han recibido clics. Y esos sitios, digamos que van a tener un color más cercano al rojizo cuantas más veces hayan recibido clics. ¿Vale? En este caso estamos viendo un montón de clics así un poco random, seguramente clics que tienen que ver con selecciones de texto y cosas así, pero aquí podemos ver que hay un enlace a una herramienta y ese enlace tiene un color más intenso, que eso quiere decir que dentro de, o de manera relativa comparado con el resto de clics que se han recibido en esta página, este clic era más atractivo. ¿Vale? Entonces, de alguna forma podemos ir viendo de manera muy visual cuáles son las partes más interesantes o que más han atraído el tráfico del sitio. Fíjate como aquí tengo, por ejemplo, otro enlace que no ha recibido ningún clic, no ha tenido ningún interés para el usuario. Además de los mapas de clic, puedo ver mapas de desplazamiento. En los mapas de desplazamiento lo que me va a indicar es, con un color rojizo, la cantidad o el porcentaje de usuarios que han visto este contenido, y a medida que me voy desplazando, irás viendo cómo el color se va enfriando y el porcentaje de usuarios que aparece en esta línea identificativa baja. Hemos bajado de 100 al 84%, y si me voy a la parte más inferior del artículo, irá pasando hasta azul. Fíjate que estamos ahora mismo en la zona de comentarios y vemos que solamente un 24% llegaron exactamente hasta el final del artículo, llegaron aproximadamente un 37-38%. Y después ya en la zona del pie de la página, pues prácticamente nos iremos aquí hasta un 0. Esto ya sería seguramente un 0 por aquí. Estoy viendo que casi 2 de cada 100 usuarios alcanzaron este punto. Bueno, vete a saber para qué llegaron hasta aquí. Pero esta es un poco la idea, ¿vale? Además de los mapas de desplazamiento, tenemos los mapas de área. No quiero olvidarme de decirte que los mapas de desplazamiento tienen una funcionalidad muy guay, que es que si estás añadiendo llamadas a la acción en tu página, ten la seguridad de que esas llamadas a la acción se encuentran a una altura en la que el porcentaje de usuarios, o a la que el porcentaje de usuarios llega, el suficiente porcentaje de usuarios llega, no sea que la pongas en una zona en la que luego descubramos que solamente un 37% de los usuarios han llegado hasta aquí y te estás perdiendo pues prácticamente un 63-62% de usuarios que no ven tu llamada a la acción. Quizás merezca la pena subirla un poquito para que la vean más usuarios. Aquí podrás estimar exactamente qué porcentaje de usuarios la ven para estimar si merece la pena subirla o quieres mantenerla por otro tema de diseño o de narrativa un poquito más abajo. Los mapas de área se parecen mucho a los mapas de clic, pero lo que está haciendo es agrupar el porcentaje de clics que está recibiendo cada sección de nuestra página. Fíjate cómo lo que va haciendo es identificando esos espacios donde el usuario puede hacer clic y acogiendo o mostrándome el porcentaje de dentro de todo el 100% de clics que ha recibido la página, qué porcentaje se ha quedado cada uno de los elementos. En este caso, el contenido del artículo ha recogido un 73,45%, pero luego tenemos otras zonas de clic como el título, estos widgets que aparecen en la barra lateral o el título del sitio, ha recibido también un porcentaje y aquí me indica cuál es. Siempre dentro de la URL que estoy analizando, lógicamente. Bueno, pues con esto le hemos pegado un buen repaso a nuestro Microsoft Clarity. Como ves, es un complemento ideal desde mi punto de vista para Google Analytics. Incluso podemos conectarlo también con Google Analytics. Hay una fórmula de vinculación en la que lo que hace Microsoft Clarity es importar algunos datos de Google Analytics y exportar algunos otros datos de Clarity a Google Analytics, de tal manera que podríamos llegar a vincular el comportamiento de algunos usuarios de Google Analytics con las grabaciones de sesiones de usuario de Clarity. Si te interesa que veamos cómo se realiza esa vinculación, déjanos un comentario en los comentarios del vídeo en YouTube y estaremos encantados de ampliar la sesión con un complemento para entrar un poquito más en detalle. Pero de esta manera ya hemos visto de una forma yo creo que bastante muy general, pero lo suficientemente detallada para que empieces a jugar con ello, de Microsoft Clarity, una herramienta súper recomendable desde mi punto de vista. En nuestra próxima lección vamos a dar un paso para conocer una de las herramientas más importantes en el mundo de la analítica digital, Google Search Console. ¿Pensabas que era solo para SEOs? Es muy importante para los analistas digitales. Te espero allí.